Bueno, pues gracias a todos y a todas por estar aquí, por compitiendo con la famosa que tiene los de médicos, sobre todo para llegar aquí, que ha sido una odisea, el centro cortado y tal, pero bueno, yo creo que el motivo lo merece. Es Srebrenica, un nombre que cuesta trabajo. Srebrenica. Srebrenica. Aquí cada uno dice bueno, aquí cada uno es de una ciudad de Bosnia que además es famosa desgraciadamente por lo que sufrió. Y bueno, pues vamos hoy a tener aquí un recital un poco especial que no es habitual en esta sintonía, pero que nos parece importante sobre todo por lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿no? Poema ha sido el propio Pedro el que ha querido subtitularlo como poema coral tras la guerra de Bosnia. Esto es parte de un proyecto que lleva ya años haciendo Pedro Sánchez Sanz, unos cuadernos que se llaman Cuadernos de Espejo, que además uno de ellos, quiero recordar que lo trajo yo también aquí, el primero de ellos, que se dedica a traducir, él lo va a explicar mejor que yo luego, ¿no? Pero se dedica a traducir en al menos 2 lenguas a poetas internacionales, y en este caso tenemos a Edward Louis Smith, es un señor que tiene 90 años, con un gran saber, un escritor, biógrafo, periodista, poeta, nacido en Hawái, en británico, estudió en Oxford, en París, tiene más de 100 publicaciones, sobre todo biografía, publicaciones de arte y poesía. Y Pedro, pues en este número de Cuadernos de Espejo ha querido, bueno, pues, utilizar los textos, hacer una traducción de él, ¿no? En este caso, pues lo ha hecho al español y al francés. Pedro ha contado con la ayuda de Mónica Manrique de Lara, ambos son docentes. Pedro tiene además, bueno, son filólogos, Mónica ha estudiado traducción e interpretación, ambos tienen publicaciones hechas de poemarios, varios. Pedro además tiene numerosos premios, yo creo que el más interesante y el más importante, porque puedo hacer aquí una lista enorme, el Premio Internacional Platero de Naciones Unidas, que es de textos españoles, y también tiene el Premio Internacional Poesía Rilke de Oviedo, entre otros. Y Mónica, además de 2 poemarios, el último de ellos, si no me equivoco, es 2022, sí. Que se llama La Leña. La Leña, perfecto. Mónica además es una persona que es multifacética, porque participa en proyectos múltiples. Es curioso además que ha participado en el Museo Memorial de Victoria con las víctimas del terrorismo, ha colaborado con la Universidad de Puerto Rico en alguna publicación sobre María Zambrano, ha sido traducida al francés y bueno, pues tenemos el gran lujo de tenerlo hoy aquí. Ellos además nos van a presentar no solamente este cuaderno de espejo y nos van a contar en qué consiste, sino que nos van a hacer reflexionar un poquito sobre el problema de la guerra con la traducción de este poeta británico, y además, bueno, pues nos van a contar en qué consiste esta experiencia de cuaderno de espejo, que es una manera de internacionalizar la poesía. Y así más, yo os dejo con ello. Un aplauso. Muchas gracias, Patricio. Bueno, buenas tardes ante todo. Muchísimas gracias por estar aquí, por la compañía, por el interés. Y yo voy a empezar hablando del proyecto, de estos cuadernos. Esto es un proyecto muy personal que yo inicié junto con un buen amigo, Enrique Nogueras, que es profesor de la Universidad de Granada, que nos une ya una amistad de muchos años y sobre todo tenemos una amistad cimentada en la pasión que tenemos los dos por la poesía, por la traducción, por los libros, por la edición,
Él también es poeta, él es traductor, un traductor además muy reputado de lengua rumana al español. Y bueno, este proyecto nació como nacen muchas cosas, en un bar. Estábamos juntos tomando la cerveza y yo le dije, oye Enrique, tú y yo siempre hablamos de lo mismo, de poesía, los dos escribimos poesía, de traducciones, tú traduces del rumano, yo traduzco de otras lenguas, de libros, de editar, porque ambos hemos estado siempre metidos en algún proyecto de edición, yo en mi caso en algunas revistas y él ha estado durante muchos años editando una colección de libros, una pequeña editorial de Granada que se llama El Genio Maligno. Entonces, bueno, hablándolo, pues decidimos que íbamos a hacer esta colección de cuadernos donde la idea era traducir a poetas que a nosotros nos parecieran interesantes, que fueran desconocidos o muy poco conocidos en España, porque la idea era darnos a conocer a los lectores españoles. Entonces, bueno, así lo hicimos y surgieron estos cuadernos que son de factura muy sencilla, muy modesta, pero que están hechos con mucho mimo y con mucho rigor, por supuesto. Y bueno, como ha comentado antes Patricio, el primer número se lo dedicamos a Laura Bertoli, que es una poeta italiana, el segundo número a Manuel Neto dos Santos, un poeta portugués, el tercero a Harald Grill, un poeta alemán, y este número 4 se lo hemos dedicado a Edward Lucy Smith, que es un poeta británico nacido en Jamaica. Bueno, y hay un quinto en camino, que está ya a medias de una poeta francesa. Bueno, un poco así por resumir el proyecto. Y los cuadernos consisten en que tenemos los poemas originales, en la lengua que sea, inglés en este caso, o alemán, o francés, portugués, rumano. Hacemos una traducción al español y luego se hace otra traducción a otra lengua romance. Lo de la lengua romance fue más un empeño de Enrique, porque él es profesor de lenguas y literaturas romances en la Universidad de Granada y él quería poner en valor, ¿no?, esa cultura común que tenemos los países que tenemos lenguas del mismo origen, ¿no?, de lenguas romances, ¿no? Entonces siempre están traducidos al español y luego o bien al francés, como en este caso, o al rumano, al italiano, al portugués, al catalán. Y además siempre van ilustrados. Siempre buscamos a un artista que hace ilustraciones especialmente para el cuaderno. Las ilustraciones se hacen para el cuaderno, no están en ningún otro sitio, no son ilustraciones que un artista tenga y no las ceda para el cuaderno, sino que las hace precisamente para el cuaderno. Entonces, bueno, ya digo, son cuadernos muy sencillitos, porque esto es un proyecto que llevamos entre Enrique y yo, poquito a poco, con colaboradores, claro, siempre. Y bueno, estamos contentos porque poquito a poco vamos sacando adelante, muy de vez en cuando podemos, cada año y medio, vamos sacando un cuaderno y vamos acercando a los posibles lectores que tengan interés pues, en la poesía yo creo que de escritores muy valiosos que en algunos casos son muy conocidos en sus países, pero aquí son completamente desconocidos. Entonces, bueno, ese es básicamente el proyecto. Luego en el cuaderno dentro, si alguien luego se lo quiere llevar, lo quiere adquirir, hay un pequeño texto introductorio que escribimos Enrique y yo a cuatro manos para explicar un poco el espíritu del proyecto y al final vienen, aparte de las ilustraciones y los poemas en las tres lenguas, viene también, bueno, una pequeña nota biográfica de los participantes, ¿vale? Y todos los cuadernos terminan siempre con un colofón que es una frase, una cita de distintos autores que hacen referencia al tema de la traducción o de la creación poética. En este caso es de Luis García Montero, y además la voy a leer porque es una cita que me gusta mucho de él. Para que funcione el hecho poético es necesario que las palabras poéticas sean un lugar sagrado. Bueno, eso sobre el proyecto. Y tengo que hablar de Edward, evidentemente. Edward, ese señor que veis en la pantalla, es también una persona muy polifacética, tiene 90 años,
vive en Gran Bretaña, aunque él nació en Jamaica, en el año 33, cuando Jamaica todavía era colonia británica, porque él era hijo de un funcionario colonial británico. Y bueno, su padre murió muy joven y cuando él era apenas un adolescente, pues se quedó sin padre y la madre decidió volver a la metrópoli, a Gran Bretaña, y bueno, se fueron a vivir a Oxford, donde él, como hijo de funcionario colonial, pudo estudiar en buenas escuelas de Oxford, se formó muy bien, él estudió historia del arte, entre otras cosas, y bueno, también tenía inquietud por la literatura, por la poesía, sobre todo, y por la fotografía. Es un gran fotógrafo que ha hecho grandes exposiciones también, por cierto. Y bueno, resumiendo, me tengo que resumir porque es una vida muy larga, muy intensa. Él ganó un premio muy importante siendo joven con su primer libro en el año 1961 y a raíz de eso entró a formar parte de un grupo poético que se llamaba así, el grupo, The Group, que lo lideraba Philip Hobsbawm, que era un poeta y crítico muy importante del momento. Y luego cuando llegaron los años 50, él se mudó a Londres y fue Edward el que pasó a dirigir ese grupo, pero ya en Londres. Estuvieron activos durante mucho tiempo, haciendo muchos proyectos. De hecho, él, aparte de escribir y publicar libros de poesía, novelas, biografías, libros de fotografía, también ha tenido programas de radio sobre literatura en la BBC, por ejemplo, en la radio británica. Pero llegó un momento en el que él, y eso lo he hablado yo con él, en un par de entrevistas que yo le hice, decidió que iba a dejar de escribir poesía. Bueno, miento, no iba a dejar de escribir poesía, iba a dejar de publicar poesía, porque no quería convertirse en un poeta profesional. Él dice algo en el vídeo al respecto. Y él decidió centrarse en su carrera como crítico de arte. Es uno de los más reputados críticos de arte contemporáneo del mundo. Ha viajado por todo el mundo como comisario de exposiciones y ha estado activo además hasta, bueno, tiene 90 años, pues yo creo recordar que cuando tenía 83, 84 estaba todavía activo. Que este hombre es incombustible. Cuando digo activo es viajando por el mundo, haciendo de comisario de exposición. Entonces, bueno, es un señor muy interesante, con una gran cultura, y si uno en una librería en España pide un libro de Edward Lucy Smith, pues le salen 50 o 60 títulos, pero claro, libros de historia del arte. Tienen muchísimas publicaciones a nivel internacional, traducido a muchísimos idiomas. Sin embargo, lo que es la parte literaria, su obra literaria, no estaba traducida prácticamente a ningún idioma y era completamente desconocida en España, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, eso como para una pequeña semblanza de Edward, que habría mucho que hablar de él, pero prefiero que hablemos. Entonces, voy a poner un pequeño vídeo, es breve, son unos minutitos, donde él habla en inglés, por supuesto, pero con subtítulos, lo he subtitulado en español, ¿vale? Y este vídeo me lo mandó él a raíz de que yo estuve durante 2 años y medio, cerca de 3 años, estudiando su obra, recopilando su obra, traduciendo su obra poética, me refiero a su obra poética, y edité aquí en España una antología de su obra que abarcaba 50 años de escritura. Entonces, bueno, cuando salió esa antología, él mandó un vídeo donde hablaba un poco de sí, de su poesía y también de lo que implicaba el hecho de que su poesía estuviera traducida en una lengua como el español, ¿no? Con tantos hablantes y lectores en el mundo. Bueno, pues escuchamos a Edward, que además es un tipo muy simpático. To writing in syllabics, and finally in the most recent poems, writing in free verse. So the whole technical poetry has been part of it, but I've always wanted to respect the language, English language, and keep what I say transparent, simple.
I think the thing I'd like to say about myself as a poet, especially to a new audience, like the Spanish audience, is that unlike a lot of poets I know, it's always been my ambition to write poetry rather than to be a poet. In my view, far too many people run around saying, "Oh, I'm a poet." Well, that's not the point. The point is to express yourself, to have something to say or think about something to say. And in a way, that's a difficulty in a modern society. If you look at the classical poetry of the past, quite a lot of the time, the greatest poetry is not about the poet. The Aeneid is not about Virgil. The Odyssey is not about Homer. And even coming closer up, there are a great many great poetic works which are not autobiographical. That really only began with grammatical. Well, it's created a condition of embarrassment in poetry. The poet is expected to strip naked for the audience's inspection. Oh, look at me, this is me, warts and all. Respect me for being such a bad person, that kind of thing. Well, I don't want to do that. I'm probably, I think, in terms of critics writing in the English language, the most travelled art critic I know. I only came to realise this when I started adding up the countries. It's easier to name countries of some kind of culture which I've been, which I haven't been to, than to list all the ones that I actually have been to, including, in terms of Spanish culture, travelling all over South America. I know most of the South American countries. I think Bolivia and Paraguay, they are two I've never set foot in. And I have many connections and friendships there. And in many ways, that kind of, maybe quotes unquote, colonial culture, a great language manifesting itself in another continent. And that I feel very familiar with. That's why I've always been very sympathetic to what I found in, let us say, Colombia or Argentina. And I am aware of the world dynamic of the Spanish language, just as I am necessarily aware, because of my background, of the world dynamic of the English language. Well, I hope that gives you an explanation about who I think I am. Who you think I am, it's nothing to do with me. Bueno, nos hacemos un poco una idea de la poesía de Edward, ¿no? Hay un momento que dice que él siempre ha aspirado a llegar a tener un lenguaje sencillo, claro, ¿vale? Que se entendiera, y su poesía es así, ¿eh? Siempre, de hecho, la antología que yo hice de él se llama Hacia el silencio, que es el título de uno de sus libros, y me parecía que era el mejor título porque él aspiraba a eso, ¿no? A ir desbastando la poesía, haciéndola cada vez más sencilla, más simple, hasta que no hubiera ni que explicarla, hacia el silencio, ¿no? Bueno, voy a dar paso a mi compañera, a Mónica, que en este caso se ha encargado de las traducciones de los poemas de Edward al francés. Ya he dicho antes que siempre los poemas originales, sean de la lengua que sea, van al español y a otra lengua romance, en este caso ha sido el francés, en otros casos ha sido al rumano o al catalán o al italiano. Pues os dejo. Bueno, poco tengo que decir después de escuchar las palabras de Edward y las de Pedro. Simplemente pues dar las gracias a Pedro por haberme dado la oportunidad de conocer al autor y de abordar un trabajo tan interesante y bueno, que me supuso pues toda una aventura, ¿no? A nivel emocional y a nivel espiritual también, ¿no? Porque
no es cualquier cosa, ¿no?, abordar este poema. Y bueno, no sé si, si hay algo más, que yo creo que podemos pasar a la lectura del poema. Sí, voy a hablar un momentito antes de leerlo, hablar un poquito del poema en sí, de Srebrenica, ¿vale? Es como lo digo yo, porque es como, bueno, lo tuve que mirar, mirar la pronunciación correcta, y por lo que he visto es Srebrenica, ¿vale? Bueno, en todo caso, en la ciudad bosnia, ¿no? Bueno, todos imagino que recordamos aquella triste época de los 90 con la guerra de Bosnia, terrible, que, como decía antes Patricio, pues bueno, ha vuelto a estar un poquito presente, ¿no?, con la situación actual de guerra en Ucrania, de guerra en Gaza, que guerras hay muchas, y ha habido muchas, pero bueno, estas digamos que se pone más enfoco en ellas, porque son más mediáticas, pero hace que esto que se dice aquí pues sea una situación terrible que vuelve a vivir muchas personas, ¿no? A mí este poema me lo mandó Eduardo. Él estuvo en Bosnia justo muy poquito después de la guerra de Bosnia, cuando estaba reconstruyéndose. Creo que había ido precisamente como comisario de un festival de arte contemporáneo, o de alguna exposición o algo así. Y estando allí, durante el periodo que estuvo allí, pues él lo que hace en este poema, que es un poema a 8 voces, son 8 poemas muy breves, porque lo que él hace es darle voz a, digamos, a los distintos participantes en el conflicto, de distintos puntos de vista. Por eso yo lo llamo un poema coral tras la guerra de Bosnia. Son poemas muy breves, son muy sencillos, pero es verdad que dentro de su sencillez son muy contundentes, claro, la verdad que esconden o que esconden lo que está detrás de los poemas, es terrible, ¿no? Precisamente esa contundencia les da más fuerza, ¿no? Claro. Porque, o sea, esa sencillez, quiero decir, le da más contundencia, ¿no? Él lo trata de una manera, en algunos momentos parece que el poema es casi aséptico, Sí, ¿no? sí. De un testigo que lo ve desde fuera. Pero eso hace, como decía Mónica, que efectivamente casi que el poema sea más fuerte, ¿no? Porque no lo esconde, ¿no?, bajo ningún tipo de... Claro, de ningún tipo de artificio. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, como yo he dicho antes, ya termino, le doy paso a Mónica para que empiece a leer y nos deleite con su lectura de algún poema. Los poemas, el cuaderno va ilustrado, ¿vale? En este caso es una artista granadina que se llama Carmen Hernández Rodríguez, Carmen Martínez Rodríguez. Carmen Martínez Rodríguez. Bueno, al final del cuadernillo viene una breve semblanza de ella, que evidentemente estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense, tiene muchas exposiciones, no solamente en España, sino también, por ejemplo, en Italia. Bueno, ha tocado muchas disciplinas artísticas, cultura, fotografía, pintura y tal, y también se ha dedicado a la docencia, claro, porque los artistas tenemos que comer. Entonces, nos tenemos que dedicar a la docencia, porque con el arte se come poco. Lo digo porque, según Mónica lea el poema, yo voy a ir poniendo las ilustraciones para que las veamos en grande, ¿vale? Sí. A ver, no sé si así se escucha. Sí. Estas personas que bloquean, bueno, se llama gente inconveniente. Estas personas que bloquean la carretera con un digno propósito son inconvenientes. Ellas nos impiden ser lo que podríamos ser. Su antepasado nos traicionaron al elegir adorar a Dios de una manera diferente. Dejemos ahora que paguen por ello. No pueden seguir insultándonos, existiendo en el mismo lugar que nosotros, bajo el mismo sol, en el mismo planeta. Esto es evidente y razonable. ¿No estás de acuerdo? Y además, fíjate, ¿no?, que lo que tú decías de ser un poema coral va en relación con lo que él dice acerca de cómo él escribe, que él no es poeta, ¿no?, que él está al servicio de la poesía, ¿no?, o no ha pretendido. Yo creo que algo que conecta con
con el Sí, mensaje, con el tono. De ¿no? hecho, él, todo su empeño era ese, escribir poesía. Él estaba al servicio de la poesía y no convertirse en un poeta, es decir, que la poesía estuviera al servicio suyo, para su engrandecimiento como poeta. Claro. ¿Tú vas a preguntar algo? Sí, quería preguntar si la autora de las ilustraciones Sí. también conoce la zona de Bosnia-Herzegovina. No. O simplemente se ha inspirado en los textos. se ha inspirado en las palabras del poeta. Ella se ha inspirado en los textos, ¿vale? Yo le envié los poemas y ella los leyó y a raíz de eso hizo las ilustraciones. Vale. Esta en concreto, que creo que ilustra muy bien lo del bloqueo de la carretera, la manifestación de personas, en realidad esta no aparece en el cuaderno, bueno, sí aparece, pero no aparece así, sino que aparece en 2 tintas nada más, ¿vale? Era una cuestión de uniformidad en cuanto a las ilustraciones y también una cuestión económica, es decir, meter una ilustración con colores disparaba el precio del cuaderno al doble, así de claro. Entonces ella dijo, bueno, no hay problema, lo paso a 2 tintas y ya está. Pero quería poner la original, ¿vale? Que no está en el cuadernillo para que se vea. Bien, voy a leer yo uno. Que se llama La persecución. Y la propia ilustración. ¿En qué página? En el escribidoso. Vale, la persecución. Pleno verano. Los bosques aún verdes. Los arándanos aún madurando en sus arbustos. Famélicos los meten a puñados en sus bocas, con los oídos en alerta por los perseguidores. Disparos en la montaña. Un grito ininterrumpido al cortar una garganta. Recuerdos. Primero te quitaron la vida. Ahora quieren acabar con el recuerdo de que una vez exististe. Fuiste un actor en un suceso que nadie quiere recordar. Márchate, por favor. Llévate el zumbido de las moscas, el hedor de las ropas del muerto, hasta un olvido antiséptico. Lo que amablemente te hemos preparado se llama perdón, se llama reconciliación. Trágate la dosis, desaparece, permite que nos perdonemos a nosotros mismos. Y voy a leer otro poema yo que se llama... Bueno, ¿no? ¿Vas a leer tú el mismo francés? Bueno, sí, había pensado leer el otro el francés. mismo. Sí. Vale, perfecto. No, creo. ¿Sí? No, No, como vale. quiera. No, no. ¿Sí? Vale, yo entonces... vamos a leer alguno en español y vamos a leer algunas de las traducciones porque quede una muestra de los idiomas, ella en francés, yo leeré el original en inglés en uno de los poemas. Cuerpos en Tuzla. Enterrados, reenterrados, desenterrados, apilados, 2000 innombrables esperando que les devuelvan sus nombres. Solo entonces podrán dormir, sabiendo que las sílabas que una vez fueron suyas, ahora forman parte de una letanía de acusación. Pues voy a leer yo el mismo poema que he leído al inicio. Voy a leer su traducción al francés. Dice: des gens gênants. Ces personnes qui bloquent la route avec un louable but sont gênants. Elles nous empêchent d'être ce que nous pourrions être. Les ancêtres nous trahissent en choisissant d'adorer Dieu d'une manière différente. Maintenant, laissons qu'ils payent pour cela. Ils ne peuvent pas continuer à nous insulter, à exister au même endroit que nous,
sous le même soleil, sur la même planète. C'est évident et raisonnable. Tu n'es pas d'accord? Y yo para terminar voy a leer el de Cuerpos en Tuzla, pero el original de Eduardo. Bodies at Tuzla, buried, reburied, and buried, stacked up, 2,000 of the nameless, waiting for their stolen names to be returned to them. Only they can they sleep, knowing the syllables, once theirs, have now become part of a litany of accusation. Bueno, y con esta lectura del poema original, en principio queremos cerrar, pero sobre todo porque queremos abrir la posibilidad de que si alguien quiere comentar, preguntar, pues que haya un poquito de diálogo. Yo sí quiero hablar. Quiero hablar. En principio yo me gustaba. Rompo yo un poco el frío, ¿no? Voy a dejar la ilustración. Dos cosas. Una reflexión y otra una pregunta que os quiero hacer, ¿no? La primera es que, desgraciadamente, estos poemas siguen estando vivos. Y algunos de ellos, precisamente este último que has leído en inglés, me recuerda o me da a la memoria la de personas que hay todavía sin nombre en las cunetas de España. Porque parece como las sílabas se pierden, como iba a decir él, ¿no? Es muy triste, realmente. Me parece que las personas que tienen a seres queridos o queridos por queridos, que es lo que ocurre en muchas ocasiones, ¿no? El padre o el abuelo que nunca se conoció, pero que el padre o su madre recuerda o recordaba, eso todavía duele, ¿no? Y parece que es un innombrable, una persona sin nombre, un perdido, un recuerdo olvidado, que al final es lo que viene a decir. Y ahora una pregunta que quiero hacer a ambos, ¿no? Es verdad la reflexión que hace Edward, que tampoco lo he hecho yo nunca, en esos términos, que dice que en el romanticismo la poesía se vuelve como parte de uno. Cuando los clásicos escribían a una nariz pegada o escribían, no sé, lo que te diría yo, una nave o un pirata. Sin embargo, es verdad que en el romanticismo la poesía se hace propia y uno se desnuda con el poema. Pero claro, traducir, cuando uno se traduce a sí mismo es más fácil. Es verdad que un poema original en un idioma, cuando lo traduce al español, pierde, siempre. Desde un idioma a otro se pierde. ¿Qué sensación tenéis cuando tenéis que coger un texto y llevarlo a vuestra propia lengua? ¿Cómo se mastica eso cuando el poema no es tuyo? ¿Cómo se juega con el ritmo si no faltara la palabra? Eso es muy complicado. Y bueno, me gustaría que me hicierais una reflexión sobre eso, porque es una cuestión que además siempre muchas veces hay que leer los poetas siempre en su idioma original. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces es imposible, ¿no? Porque no lo controlan, ¿no? Entonces, ¿y qué parte de vosotros hay dentro de esa traducción, aunque el poema no sea nuestro? Porque algo tiene que haber seguro. Bueno, claro. Necesariamente algo tiene que haber porque uno está ahí, ¿no? Y está ahí con su forma de decir, en último, pero claro, se trata de hacerlo con mucho respeto, ¿no? De intentar hacerlo con el mayor respeto posible. Yo creo que sobre todo lo que hay que intentar conservar es eso que queda en el alambique, después de pasar por el alambique, ¿no? La esencia. Y bueno, es una ardua tarea, es una tarea muy compleja, pero bueno, uno la intenta abordar lo mejor que puede, ¿no? Y la verdad es que es una tarea muy, muy interesante, ¿no? En la que uno pues adquiere una intimidad con el poeta, ¿no? Que resulta una experiencia, bueno, pues muy intensa, ¿no? A nivel literario y emocional. Y bueno, no sé qué podría... Sí, bueno, claro, evidentemente. Es que además Patricio ha planteado todas las preguntas propias de un congreso sobre traducción literaria.
Ya, yo podría estar aquí horas ahora mismo hablando de esto, ¿vale? No me tiren de la lengua, porque yo, como es una de mis pasiones, me puede pasar. No, pero te contesto. A ver, yo lo decía el otro día participé en un festival de poesía en la Universidad de Cádiz y también hablé un poquito de traducción. Y yo siempre digo que cuando uno se mete en la tarea de abordar un texto para trasladarlo a tu propia lengua, ¿vale? Que si es poesía, mucho más, ¿vale? Porque ahí hay un juego de intimidades que se crea, ¿vale? Con el texto y con lo que hay detrás del texto. Yo siempre digo, y es algo que me pasa a mí personalmente, que no sé si eso le ocurre a otros traductores y otras traductoras, pero a mí me pasa. Cuando yo me meto en una inmersión lingüística, porque trabajar la traducción de un poema es meterte en una inmersión lingüística, no solamente leer el poema y leerlo atentamente, ni traducir palabras, va mucho más allá, es una tarea ardua, es complicada. Pero si encima se da la condición de que uno es traductor de poesía y además escribe poesía, fíjate si llega a ser fuerte el vínculo que se crea con el texto e incluso con el autor o la autora, que en mi caso, y lo sé también que le ocurre a otros, pero bueno, quizás no a todo el mundo, luego se da lo que yo llamo una transfusión, hay como una especie de transfusión de sangre, desde los textos que uno traduce hasta tu propia escritura, ¿vale? No es que quede algo, es que queda mucho, es que lo haces tuyo. Claro. ¿Vale? Porque traducir la poesía de un autor o de una autora implica nadar en ciertas profundidades. Y luego, bueno, la tarea de la traducción, yo siempre digo que se resume, yo siempre digo que hay una fórmula muy clara para abordar la traducción literaria, que es encontrar el equilibrio, que es lo difícil, claro, encontrar el equilibrio entre literalidad y literariedad, ¿vale? Porque claro, un traductor tiene que traducir literalmente lo que cuenta el poema, la narrativa, entre comillas, del poema, porque todo texto tiene una narrativa, cuenta algo, siendo lo más fiel posible al mensaje, pero sin olvidar que uno está trabajando con un texto literario, con una obra literaria. Entonces, claro, encontrar el equilibrio entre esos dos aspectos del texto es lo complicado de la traducción poética, ¿vale? Y es muy fácil caer en uno de los dos extremos, es decir, ser demasiado literal y olvidarse de lo literario, y entonces el poema normalmente, bueno, sí, quien lo lea más o menos se va a enterar de qué es lo que hay ahí, pero seguramente será un poema sin gracia, sin ritmo, ¿vale? Más bien vasto. O lo contrario, hacerlo demasiado literario y llega el momento en que tú transformas el poema original en un poema tuyo, olvidándote del poema original. Entonces, la cuestión está en el equilibrio. Es una fusión, claro. Estaba yo pensando... Espera, el micro, sí. Pégatelo. Estaba pensando, Pedro, Pegadito. que cuando estabas diciendo lo de traducir literalmente, ¿no? Estás ante una palabra que obviamente estamos con una persona que habla inglés y por lo tanto tú estás literalmente en esa palabra. Pero como a mí me ha dado mucho lo que tú has dicho, es como una transfusión. Es decir, tú estás literalmente conociendo el significado de esa palabra en inglés. Pero cuando tú estás leyendo cualquier texto, en cualquier idioma que lo leamos, implica una emoción más en un texto literario. Y yo entiendo que al traducir, es decir, al leer o hacer literariamente ese texto, provoca en ti una emoción que debe de ser, o que debería de ser en el caso perfecto, captar tú la emoción del escritor. Claro. Y por lo tanto,
y por lo tanto es hacerla tuya, vuelves a tú, va a tu corazón, tu alma, a tu interior, y ahí sale después la palabra en español que implique esa emoción. Si eso no se da en la traducción, el poema queda con asonancia o consonancia, con un perfecto equilibrio de terceto o cuarteto, pero no diga nada. De hecho, Y eso es lo difícil, lo que yo veo en vuestro trabajo. otra cosa que yo siempre digo de las traducciones es que la mejor traducción es la que no aparece en la traducción. Es decir, aquí porque vienen los textos en lengua original, tal. Pero si yo publico un libro que he traducido y lo publico solamente en español y el lector no sabe que es una traducción, a mí lo que me interesa es que él lea el libro y diga, me ha encantado el libro, me encanta este poeta, me gusta, me ha emocionado, me llega, los poemas tienen ritmo, tienen la cadencia adecuada, las palabras precisas, y luego le dice, ¿y quién es el autor? Pues fulanito, pero es extranjero, no, porque es una traducción. Si no se nota que es una traducción, es cuando el poema es una buena traducción. Y cuando Porque- sale, perdón. Sí. No, iba a decir que, porque cuando es una mala traducción se nota. Yo he leído libros en español que cuando estaba leyendo he dicho, esto es una traducción, esto no... porque se nota. Están como, son poemas como rígidos, acartonados, en fin, se nota a la hora. También quizá porque uno también tiene mucho bagaje de lectura y de traducción, es decir, a lo mejor, pero que se nota, se nota. Normalmente se nota cuando es una traducción. Para ser un buen traductor de poesía, ¿hay que escribir poesía? ¿No creéis que es necesario? Esa es la pregunta clave que se hace con los congresos de traducción poética. Es un debate, que lleva, hay años. Yo creo que hay que amar la poesía. Yo creo que fundamentalmente hay que amar la poesía. A lo mejor hay gente que puede traducir la poesía mejor que un poeta porque la ama de una manera más profunda que el propio poeta, no sé. Yo creo que sobre todo hay que conocer el código y amarlo. Lo que no vale es conocer los idiomas. Es decir, tú puedes ser políglota, puedes ser incluso bilingüe o trilingüe, pero eso no te capacita para traducir poesía. Entonces, bueno, ser poeta, escribir poesía, quizás te da, bueno, ese bagaje, ¿no?, de todo lo que implica construir un texto poético. Pero eso es un debate que lleva muchos años, no se ha llegado a ningún... Hay gente que dice que por supuesto, que o eres poeta o no puedes traducir, ¿vale? Poesía. Yo también creo que, bueno, como dice Mónica, puede haber alguna persona que no escriba poesía, pero que sea una persona, un gran amante de la poesía, que tenga un bagaje de lectura y que además la conozca muy bien, todos los entresijos de la poesía como lector o como estudioso de la poesía, y le puede, dominando los idiomas, le puede permitir hacer una traducción, evidentemente. Dime. Sí. A mí me gustaría preguntaros si hay algún verso que os haya impresionado a alguno de los dos particularmente, o algún verso de cuya traducción estáis particularmente orgullosos. Orgulloso de ninguno. Siempre hay hilo predilecto. En realidad todo, la aventura en sí ha sido apasionante, no podría diseccionarla en verso. O sea, sí, que un verso me hubiese gustado más que en otro. Yo siento muchísimo agradecimiento hacia Pedro porque me haya ofrecido este trabajo, pero lo hice con muchísima cautela, ¿no? Porque me parece La obligué prácticamente, vamos. una osadía, yo creo que era una osadía, ¿no? Pero bueno, no sé si tú tienes algún verso que... Verso favorito, no, hay un poema que a mí me impactó de todos, uno que me impactó muchísimo, y luego si hay una curiosidad, por ejemplo, hay un poema que no he leído, no hemos leído, que se llama El Viejo, Sí. que además es un poema también tiene tela el poema porque
Habla de esa gente que antes de la guerra era tu vecino, que se tomaba el chato de vino contigo en la taberna y jugaba al dominó contigo, y durante la guerra se convirtió en el carnicero de sus propios vecinos, y que después de la guerra, cuando ya ha terminado todo, vuelven a juntarse en el bar y todo el mundo sabe que tiene las manos manchadas de sangre. Ese poema es. Y en ese poema, esto es más que una dificultad, es una curiosidad, ¿no? Evidentemente, cuando uno traduce poesía, no solamente traduce palabras, traduce muchas más cosas, y hay referencias culturales, referencias metaliterarias, y en este caso, bueno, pues lo voy a leer, ya que estoy, son cortitos, lo leo. Se llama El Viejo. Durante años, un viejo de larga barba y ridícula coleta tocaba la guzla y le cantaba al amor y la pérdida en tabernas de barrio. Podía curar muchas dolencias con sus pociones mágicas. A los amigos que con él bebían no les gusta mencionar la sangre todavía fresca que cubría sus manos. A mí también se me ponen los pelos de punta, lo digo en serio. Yo acabo de leer el poema y mira que lo he leído veces y lo he traducido y se me siguen poniendo los pelos de punta. Bueno, y la curiosidad era que, claro, que me aparece en el poema original, me aparece la palabra guzla. Vale. ¿Qué es la guzla? Pues tú lo sabes, ya lo sé, tú eres lista, tú eres la alumna lista de la clase. Pero yo lo tuve que buscar. Me imaginaba lo que era porque había referencia a cantar y tal. Y evidentemente, pero claro, yo como traductor tengo que meter una nota de traductor para el lector español, ¿vale? La guzla es un instrumento musical de una sola cuerda que es propia de los países balcánicos, ¿vale? Y es un instrumento popular, lo toca la gente. Y este tipo de cosas pues sí se las encuentra uno de vez en cuando en los poemas, ¿no? Uno también tiene ese reto, tiene que ir descubriendo cosas, tiene que... bueno, esta era una curiosidad bastante sencilla. En otros poemas he tenido que tirar de casi hacer una especie de trabajo de investigación. Pero tiene más dureza, porque los guzlaris, que son los tocadores de guzla, fueron las personas a las que se observó cuando se descubrió la posibilidad de que la épica tuviese un tema oral, que es la demostración de que la épica griega o que la épica tiene una base oral antes de ser escrita. Fue Milman Parry, que fue el que observó a los guzlaris, se basó en eso. Entonces la guzla no es solo un instrumento, sino es la base, es la base de la literatura occidental. Es la ventaja de Bueno, ahí lo tenemos. ¿Alguien más quiere algún otro comentario, alguna pregunta? Bueno, yo os quiero dar las gracias antes que nada. A vosotros. Deciros que, bueno, el que quiera adquirir el cuaderno son 5 euros nada más. Sí, yo iba a decir una cosa, porque son los que quedan, porque hicimos otra presentación en Granada y ya estos son los que quedan. Lo digo porque yo sé que esto va a sonar muy exagerado y parece que estoy tirando yo estoy barriendo para casa, pero este cuadernito, dentro de su sencillez, a mí personalmente me parece una joya, y digo esto porque es algo único. El poema de Edward Lucy Smith, el poema original en inglés, aquí es la primera y única vez que ha sido publicado en papel, porque este poema, él tiene publicado libros, yo he publicado en España una antología de muchos textos suyos, pero este poema ni siquiera se ha publicado en inglés, o sea que solamente está aquí. Y luego el hecho de que sea un poema, también este es un cuadernillo especial, porque normalmente lo que hacemos es traducir 2, 3 poemas breves, y aquí hay 8, pero claro, aquí no podíamos elegir, es un poema coral, tiene que estar todo. Y luego las ilustraciones de Carmen son fantásticas, y yo creo que ha quedado una cosita sencillita, modesta, pero que en realidad yo creo que es muy valiosa, es muy valiosa. Es una manera también de apoyar el trabajo que viene haciendo Pedro. ¿Quién viene ahora detrás de...? Es una poeta francesa. Viene una poeta francesa. Francesa, que ya está media, ya están los poemas originales y ya está traducido al español, en este caso por un buen amigo nuestro, Miguel Ángel Real, que es un poeta traductor español, pero que lleva viviendo toda la vida en Francia.
es una poeta que se llama, no me acuerdo ahora, no pongo en pie el mismo nombre, no me acuerdo del nombre de ella. Es una poeta de Loise, que es una región de, sí, aquí está la francesa, del noroeste de Francia, ¿verdad? Sí. Lo digo porque es una región, sobre todo que tiene mucha cultura costera, y el mar está muy presente en los poemas. ¿Siempre te contactas con los poetas que vas a traducir? Bueno, normalmente sí, claro, contactamos con ellos. Bueno, en el caso de Edward, tuve una relación muy intensa durante años con él, de cruzarnos. Yo he tenido la suerte, porque además él ha sido muy generoso conmigo, porque claro, el hombre diría, hay un Pamplina en España que se está dedicando a traducir mi obra, ¿no? Hay muchachos habrá que animarlo, y él ha sido muy generoso, me manda muchas cosas. Es que a mí me han mandado poemas inéditos, quiero decir, me han mandado cosas que escribía, estaba en un viaje, escribía un poema y me lo enviaba, ¿no? O sea, que casi yo era el primero en leerlo. Ese tipo de cosas. Así que tú tienes textos que solamente tienes tú de él. Sí, bueno, ya luego los traduje. Bueno, yo tengo textos que todavía no he traducido de él y que todavía no sé si están ni siquiera los originales publicados en inglés, porque él dejó de publicar hace muchísimo tiempo. Luego en el año 2005 en Londres publicaron una antología de su poesía. Y luego en el año 2014, que fue lo último, la revista The London Magazine, una revista muy importante de cultura, sacó, pero una edición online, para descargar para libro electrónico, no en papel, con una serie de poemas suyos. Vale. Y eso es todo, y desde entonces... Es que Pedro es muy generoso también, aparte de que la dedicación que le pone. Yo tengo el lujo, esto lo he dicho al principio, de que cuando presenté mi novela, él me leyó un poema mío en inglés. En inglés, con el embajador de Malta. Con el embajador de Malta, Cierto. De traductor del embajador, que estuve yo. Obviamente. Es verdad, la presentación de la novela. Es cierto. Bueno, yo, en nombre del Ateneo, yo creo que se merece un aplauso, por favor. Una pequeña bibliografía, Mónica, reconocimiento al día de hoy, ¿vale? Para que, en recuerdo. Muchas gracias. Y otra para ti, Pedro. Si la abrís, la ponéis así algo afuera y me pongo medio y hacemos una foto. Claro, qué ilusión. Eso la podéis marcar. Claro, es el de la luz, ¿no? El de la luz. Bueno, ya está.